Hola, soy Alba y hoy quiero contarte algo a ti, que estás al otro lado, oyéndome. No sé dónde estás ahora, ni cómo, pero lo primero que voy a hacer es pedirte que busques un lugar tranquilo, donde puedas tumbarte y cerrar los ojos. Yo te sugiero que me oigas justo antes de dormir, porque está pensado para que lo recibas así. Pero eso lo dejo a tu elección. Si estás ya en ese espacio, o quizá puedes encontrarlo, ahora es el momento de que te acomodes. Y si por el contrario en este momento no puedes, te recomiendo que pares el audio ahora y vuelvas a retomarlo cuando tengas ese espacio y ese tiempo. Espero que hayas podido encontrar ese espacio y ese tiempo. Si te he pedido esto, es porque lo que te voy a contar yo lo he recibido así, justo como estás tú ahora, tras haberme tumbado y con los ojos cerrados. Ahora mismo estoy en mayo de 2020. Llevo 76 días, que los acabo de contar, confinada, sola, en casa. Durante estos días he tenido tiempo de pensar en muchas cosas. Y te confieso que últimamente he estado pensando mucho en ti. Me he estado preguntando qué es lo que yo puedo contarte a ti que tenga algún sentido justo ahora que nada parece tenerlo. Y me acordé de un libro pequeñito que a mí me encanta y que yo le regalé a mi madre. Este libro es Elogio de la nada de Christian Bobin y es la respuesta del autor a una carta que recibe donde le preguntan ¿qué da sentido a tu vida? No te lo voy a contar porque las palabras de este libro me parecen tan potentes por sí solas que creo que es mejor que no haya intermediarios y que si te interesa lo leas tú directamente. Pero sí te diré que la idea que más me gusta es cómo cuenta que aquello que atravesamos nos cambia y que el paisaje que atravesamos nos aparece en el cuerpo. Esta idea me llevó a pensar en las herencias familiares. Y estos días atrás, cuando fui a buscar el libro para releerlo, recordé que yo había perdido el mío y que el libro que tenía en casa era el que yo en su día regalé a mi madre, que como ahora ella no está, había vuelto a mis manos. La sorpresa apareció cuando al abrirlo descubrí que mi madre había iluminado con un subrayador verde aquellas frases que hicieron eco en ella y le parecieron importantes. Cuando vi esto, empecé a pensar ya no solo en mis raíces, sino en todas aquellas cosas de mi madre que hoy en día siguen estando en mí y me hacen ser quien soy. Siempre me ha obsesionado la idea de romper el legado familiar. Es algo que me aterra. No quiero que esta memoria que ha ido pasando de generación en generación y he tenido la suerte de que haya llegado hasta mí, se pierda. Creo que está formada por cosas tan valiosas y que me han alimentado tanto que siento la responsabilidad y también el gusto de hacerme cargo de ellas. Por eso desde muy pequeña tuve afán por registrar y aprender todo. Así, elaboré un libro de recetas con la forma de cocinar de mis padres y mis abuelos. También aprendí a coser, aprendí a tejer, que me encanta, aprendí a bordar, intentaba escribir en una libreta todos los dichos de mi madre y de mi abuela, que eran muy auténticos, y tenía pendiente también terminar de registrar por escrito todas aquellas canciones que me cantaban para dormir. Cuando era pequeña me cantaban muchísimo. Y los cuentos, además de contármelos, me los cantaban. A mí esto me apasionaba y era incansable. Cuando llegaba la hora de dormir, los cantaba en bucle con mi madre hasta que yo veía que había cumplido con lo que creía que era mi objetivo. Entonces, cuenta mi padre, que salía de la habitación con cara de triunfo y le decía:
papá, ya he dormido a mamá. Mi madre me cantaba romances muy antiguos y también mi abuela. Me cantaban romances de origen desconocido, pero muy arraigados a la tierra. Romances que habían sido transmitidos por tradición oral y que ellas sabían condimentar con la alegría que tienen las mujeres gaditanas. Algunos de estos romances hablaban de moros, judíos y cristianos y de cómo convivían, y otros relataban milagros y cosas relacionadas con la liturgia cristiana. Una noche, durante este confinamiento, podría ser como por el día 20 más o menos, yo estaba en casa intentando cantar uno de aquellos romances, concretamente uno que me gustaba mucho y que cuenta la historia de un niño que una mañana, durante la ausencia de su padre, decidió guardar a todos los pájaros dentro de una habitación para que no picasen el huerto. Cuando volvió su padre, el niño liberó a todos los pájaros y les pidió que gozasen de su libertad, pero que respetaran lo sembrado. Pues bien, como siempre me pasaba al intentar cantar este romance en particular, comencé a mezclar estrofas, a confundirme con el nombre de los pájaros, vaya, que no conseguía llegar hasta el final. Así que esa misma noche llamé a mi abuela con un propósito. Quería registrar por escrito aquella canción. Le dije, abuela, cántame. Y aunque ella dice que ya está mayor para eso, mi abuela empezó a cantar. Yo estaba al otro lado del teléfono escribiendo en el ordenador porque a mano iba más lenta y escuchaba mientras tecleaba a toda velocidad lo que mi abuela cantaba. De pronto paraba y se ponía a llorar. Yo le preguntaba que qué le pasaba y ella me decía que había partes que le daban mucho sentimiento. A mí me daba la risa y al poco se la contagiaba a ella, que con esa nueva alegría me seguía cantando. Cuando terminó la canción, me dijo, venga, ahora tú. Yo, un poco perpleja, le pregunté, ¿yo qué, abuela? Y me dijo, que ahora me la cantes tú. Así que me puse a cantar. Y a mí me pasó lo mismo que a ella. En esto somos las dos iguales. Porque en el momento en el que el niño mete a los pájaros en la habitación, a mí me dio un sentimiento de pensar en aquellos pájaros tan colaboradores que me emocioné también. Mi abuela al otro lado se partía de la risa. Mi abuelo, que estaba sentado junto a ella, escuchaba. Cuando acabó la canción, volvimos a empezar, esta vez juntas, y ya nos inspiramos y cantamos todas las canciones de dormir. Cantamos, reímos, lloramos. ¿Cómo sería la noche de cantos? Que cuando nos quisimos dar cuenta, habíamos dejado dormido a mi abuelo, que además desde hacía mucho tiempo padecía insomnio y le era imposible dormir durante la noche. Y así, con risas furtivas y en voz baja, para no despertarle, acabamos aquella conversación donde disfrutamos de lo bonito que es estar tan cerca a pesar de la distancia. Cuando colgué el teléfono, empecé a pensar en cómo es cantarle a alguien para que se duerma, en cómo se hace para transmitir esa ternura y ese amor que mi madre y mi abuela me han dado a base de canciones. Y esa ternura y ese amor son tan reales que no conocen ni el espacio ni el tiempo. Es un amor tan real que lo puedo sentir ahora mismo, en presente. Y me imagino a todos los niños que han sido acurrucados con esas canciones, generación tras generación, y pienso en todas las voces que cantan cuando alguien canta una canción antigua. Y ahora que no está mi madre, y desde hace unos días tampoco está mi abuelo, aquel al que aquella noche dormimos con romances, sé que donde sí que están es en estas canciones. Y cada vez que las canto, es como si volviesen y cantasen conmigo. Y ahora voy a cantarte como mi madre y mi abuela me han cantado tantas veces a mí. Y como dice la última frase del Elogio de la Nada, el libro del que te hablé al principio, ¿acaso le preguntamos al pájaro la razón de su canto?
Antonio divino, Antonio, suplícale al Dios inmenso que por tu gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste a edad de 8 años. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos que el tiempo traía. Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba, y le dijo a Antonio: ven acá, hijo amado, escucha que tengo que darte un encargo. Mientras que yo voy a misa, buen cuidado has de tener. Mira que los pajarillos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, pican el sembrado, por eso te encargo que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre y a la iglesia se marchó, Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó. Venid, pajarillos, no entréis en sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Para que yo mejor pueda cumplir con mi obligación, voy a encerraros a todos dentro de esta habitación. Y a los pajarillos entrar les mandaba, y ellos muy humildes en el cuarto entraban. Por aquella cercanía ni un pajarillo quedó, porque todos acudieron como Antonio les mandó. Lleno de alegría, Antonio escuchaba y los pajarillos alegres cantaban. Al ver venir a su padre, luego les mandó callar. Llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar: dime, hijo amado, ¿qué tal, Antoñito? ¿Has cuidado bien de los pajaritos? El niño le contestó: padre, no tengas cuidado, que para que no hagan mal, todos los tengo encerrados. El padre, que vio milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Y hasta que el señor obispo con gran acompañamiento y se quedaron confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas y puertas a la par por ver si las aves se querían marchar. Antonio les dijo a todos: señores, nadie se agravie, los pájaros no se marchan hasta que yo no los mande. Se puso en la puerta y les dijo así: vamos, pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, gavilanes y abutardas, lechuzas, mochuelos y grajas. Salgan las urracas, tortolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Salga el cuco y el milano, burla, casto y andarrío, canarios y ruiseñores, tordos, garrafón y mirlos. Salgan verderones y las calderinas, y las cocujadas y las golondrinas.
Al instante de salir, todas en fila se ponen delante de San Antonio para ver lo que dispone. Antonio les dijo: no entréis en sembrado, marchad por los montes, los riscos y prados.